Estimados estudiantes de primero medio, les presento esta mini clase, ¿cierto? Que va a servir como pauta para poder realizar la tercera tarea en casa, ¿ya? Hasta el momento ya han hecho dos, ¿cierto? De una forma bastante efectiva, le ha ido muy bien a los que han enviado sus tareas, así que a seguir así, y a los que no han enviado todas sus tareas, ponerse al día. ¿Ya? Son actividades simples que no les va a costar mucho trabajo realizarlas. Yo sé que ustedes pueden. Bueno, no quiero comenzar antes sin decirles o desearles que se encuentren todos muy bien en sus hogares junto a sus familias y paciencia con este tiempo de cuarentena. ¿Ya? Ya nos vamos a ver otra vez. Bueno, esta mini clase se enmarca dentro de la primera unidad que se titula Evolución y Biodiversidad. Eh, y el día de hoy entonces les voy a presentar un poco o parte de las evidencias que se consideran de evolución. Eh, algunas hoy son controversiales, por supuesto, todas discutibles, pero hasta el día de hoy se consideran como evidencias de la evolución. Como objetivo de esta actividad tenemos el siguiente entonces, explicar basándonos en esta evidencia eh, em, cómo se relacionan o el parentesco que tienen nuestros ancestros. Ya parte de esta evidencia entonces sirve para explicar este parentesco que se ha dado durante millones de años y que como resultado tenemos la biodiversidad que existe hoy en nuestro planeta. ¿Ya? Para comenzar entonces, observen esta imagen. Lo que tenemos ahí es un perrito, ¿cierto? Un mamífero, cuatro extremidades, ¿cierto? Tiene pelaje. Traten de observar sus características. A continuación tenemos otro mamífero, pero esta vez marino, ¿cierto? Con unas características un poco diferentes, pero aún así tienen un ancestro en común, ambos son mamíferos. Piensen en ello. ¿Cómo pueden ser tan diferentes? A continuación tenemos un ave, ¿cierto? Que se dice que las aves, por ejemplo, son descendientes de parte de los reptiles. No sé si lo han escuchado, como lo son los dinosaurios. Totalmente diferente a los dos mamíferos que teníamos anteriormente. ¿Ya? A esta vez no hay pelaje, hay plumas, ¿cierto? Tenemos un esqueleto diferente. Y acá tenemos otro animal de tipo también volador, como el ave, pero completamente diferente, que es un insecto. Entonces, ¿cómo podríamos explicar cómo estas especies tan diferentes existen hoy en día? ¿Ya? ¿Dónde están los ancestros en común de estas especies? ¿Cómo podríamos explicar eso? Bueno, parte de alguna respuesta la encontramos en lo siguiente. Existen ciertos órganos que los biólogos, ¿cierto? Los científicos consideran que sirven como evidencia para emparentar ciertos organismos. Por ejemplo, el primer caso que tenemos son los órganos homólogos. ¿Qué son? Si yo les presento, por ejemplo, la aleta de un delfín y el ala de un murciélago, podemos ver que son estructuras muy parecidas anatómicamente y que tienen un mismo origen evolutivo, tienen los mismos huesos, pero su función es completamente diferente, ¿cierto? Uno lo utiliza para nadar y el otro para volar. Entonces, órganos homólogos, misma estructura, distinta función. A continuación, tenemos órganos análogos, que es totalmente lo opuesto. En este caso, sí, los órganos, por ejemplo, desempeñan la misma función, pero tienen una constitución anatómicamente diferente, ¿cierto? Como el ala de un insecto y el ala de un ave, entonces estamos en presencia de un órgano análogo. O podríamos hablar de la aleta de un pez, ¿cierto? Y la aleta de un delfín o de una ballena, que son totalmente diferentes, tienen un origen evolutivo diferente, pero sirven para lo mismo, tienen la misma función. Entonces, estos son los órganos análogos, en oposición a los órganos homólogos. Ya tenemos dos antecedentes que acotar. Cuando hablamos de presencia de órganos análogos, entonces esto nos indica que hubo una evolución convergente, o sea que eh, especies que fueron diferentes, ¿cierto? Pudieron evolucionar o encontrar la misma solución a un problema, por ejemplo, nadar o volar. Y cuando estamos en presencia de órganos de tipo homólogos, podemos hablar de una evolución divergente, ya que los organismos tienden a encontrar soluciones diferentes. ¿Ya? Damos otro ejemplo de órganos análogos, como se ve ahí en la imagen, ¿cierto? Un topo, que es un mamífero, y tiene la misma función, digamos, o vive de una forma muy parecida como lo hace un grillo topo.
que un insecto. Los dos encontraron una solución muy parecida en su estilo de vida, pero son anatómicamente diferentes. Otra evidencia o prueba de evolución que podemos utilizar son los órganos vestigiales. Por ejemplo, en el caso de los humanos tenemos como órgano vestigial las muelas del juicio o el apéndice, que son órganos que alguna vez tuvieron su función, aún permanecen, pero ya no nos sirven para nada. Entonces se trata de órganos atrofiados, ¿ya? Esa es la palabra precisa para poder indicarlo, sin ninguna función aparente en la actualidad. Es el caso de la pelvis, por ejemplo, que es un hueso, ¿cierto?, que nos permite a nosotros caminar erguidos. Y también lo encontramos en la foca y el delfín, que son dos mamíferos marinos, pero que también tienen este hueso, ¿ya? Órganos vestigiales. Otro tipo de prueba son las pruebas embriológicas, ¿ya? Otra prueba de evolución. ¿Qué son las pruebas embriológicas? Bueno, los científicos estudian la morfología de algunos embriones para saber qué tan cercana evolutivamente están ellas. Mientras más parecidos son los embriones, podemos hablar de una relación o una cercanía evolutiva mucho más potente. Por ejemplo, si comparamos el embrión de una vaca, ¿ya?, con el de un humano, posiblemente son mucho más parecidos que si lo comparamos al de un pez o una gallina, ¿ya? Solamente basta con mirar la imagen. Mientras más parecido sea el embrión, hablamos de una cercanía evolutiva mayor, ¿ya? Pruebas embriológicas. Otra prueba que tenemos se llaman pruebas biogeográficas, que nos dan a conocer estas pruebas. Dice, las encontramos repartidas por todo el planeta y consisten en la existencia de grupos de especies ya más o menos parecidas, pero en lugares muy diferentes de todo el planeta. Por ejemplo, si damos el caso de algunas aves, en este caso son aves corredoras, no son voladoras, que las encontramos repartidas por el globo, ¿cierto? Pero ¿cómo explicamos eso? ¿Cómo podemos explicar que especies tan parecidas se encuentren en continentes que están tan lejanos? Obviamente estas aves no se fueron nadando de América a África, ¿cierto? O para llegar a Australia, por ejemplo. ¿Cómo explicamos eso? Pruebas biogeográficas. La presencia de fósiles también son parte de estas pruebas biogeográficas. ¿Ya? Pregunta para ustedes, ¿por qué razón los organismos que vemos en la imagen, ¿cierto?, una ballena, un perro, una ave y un lagarto, comparten estructuras anatómicas? ¿Cuál podría ser la causa de ello? Traten de pensar en una teoría, ¿ya? ¿Y a qué corresponden estas observaciones? ¿Órganos homólogos u análogos? ¿Cómo podrían fundamentar? ¿Ya? Una vez entonces analizada esta información, ya espero que hayan podido comprender bien parte de la evidencia. Me gustaría que fueran a su libro, a su texto, ya, a la página específicamente a la 24. Allí se van a encontrar con la misma información muy similar a la que yo les acabo de dar sobre evidencias, en este caso de evolución, evidencia anatómica, tipos de órganos, ¿cierto? Y allí en la página 24 se van a encontrar con una actividad de comparación de imágenes y de estructura anatómica, de las cuales van a tener que responder algunas preguntas. Y a continuación se van a ir a la página 26, ¿ya?, donde van a encontrar otra actividad, esta vez relacionada con las evidencias biogeográficas, ¿ya? Ahí dice que van a tener que formular una hipótesis, ¿cierto?, tratar de pensar en una teoría de cómo estas aves, ¿ya?, que se denominan aves corredoras, como les mencionaba anteriormente, se encuentran en diversos lugares de nuestro planeta. Y ahí se van a encontrar con dos preguntas, las cuales van a tener que responder. Las escriben en su cuaderno, ¿cierto? Les sacan una fotografía y las pueden subir a la plataforma Classroom, como lo ha hecho la mayoría. Si no pueden tener acceso a esa plataforma, me la envían mediante correo, me sacan una foto y me la envían, ¿ya? Pero esperando entonces que se encuentren muy bien, nos vemos en la próxima actividad. Cuídense.